Vamos a escuchar a continuación a un gran amigo de la casa, que lo escucharon también ayer. Vamos a escuchar a el doctor Claudio Flausino de Oliveira. Él es el CEO de Home Doctor, que lo vimos ayer. Ayer no dio un dato importante que me pareció impactante, y es que Home Doctor en Brasil tiene 9.000 empleados. Entonces se pueden imaginar el nivel de operación de esa empresa en todo Brasil. Es un mercado muy industrializado y Home Doctor es el líder. El doctor Claudio Flausino Oliveira es médico pediatra, les repito, con experiencia en terapia intensiva pediátrica y especialista en gestión sanitaria e investigación clínica. Anoche intentó bailar salsa, no lo logró, pero su compañera de baile sí terminó aprendiendo a bailar samba. Muy extraño. Entonces, doctor Claudio, bienvenido. Gracias. Y también ayer le celebramos el cumpleaños. Gracias Federico, buenos días a todos. Yo ya estuve en situaciones complicadas antes, pero es la primera vez que me toca hablar después de un presidente de Academia Nacional y de una senadora. Así que, bueno, espero no decepcionar mucho. Sí, felicitaciones a la ciudad de Cali. Yo ayer hablaba que, bueno, ya otra vez hablo que me encanta Colombia, me encanta la gente colombiana y muy feliz de estar aquí en esta data, en este día tan importante. La salsa, bueno, dejemos para un poquito después, ¿no? Pero creo que mejor en salsa que en samba, de verdad, porque, bueno, los dos me salen mal. Bueno, y quiero felicitar a la Asociación Colombiana y todos los amigos que están aquí, porque de verdad, para mí sería un sueño tener en un simposio, una conferencia en Brasil de atención domiciliaria a personas de Academia Nacional, personas de secretario de salud, senadora como aquí. De verdad que esto es muy, muy, muy importante. Nos muestra el nivel de compromiso y un augurio de un futuro realmente muy, muy importante y relevante para la atención domiciliaria. No tenemos esto en Brasil y me gustaría tener, pero infelizmente este nivel de compromiso todavía no lo tenemos. Disculpe. Bueno, mi propósito hoy es hablar un poco de cómo estamos en términos de atendimiento de pacientes agudos. Nervioso. Gracias. Bueno, este es un tema muy importante porque creo que yo voy a hablar un poquito de historia de la atención domiciliaria. Creo que tenemos una trayectoria bastante parecida de los modelos brasileño y colombiano. Y en esta trayectoria, claro, a lo largo de esta historia fue muy importante y empezamos con eso con cuidado de pacientes crónicos, ¿no? Pacientes de larga estancia y por lo tanto los pacientes agudos son algo que todavía estamos aprendiendo cómo tratar en domicilio y cómo escalar para números que sean más relevantes, ¿no? Por eso, bueno, este soy yo, ya me conocen. Ayer ya hablé de cómo está creciendo la atención domiciliaria en mi país. Creo que acá en Colombia pasa lo mismo, ¿no? Son datos del año 22, donde contamos con un poco más de 1.100 compañías privadas de atención domiciliaria en todo el país, representando un total en aquel año de 13,4% de las camas hospitalarias privadas de Brasil. O sea que el sector de atención domiciliaria ya es muy, muy relevante en Brasil. Ya les conté
también sobre Home Doctor, que es la compañía privada más antigua y más grande de mi país. Nosotros estamos en casi todo el país, empezamos el año 94 y contamos como decía Federico, con más de 9,000 profesionales actuando con nosotros en más de 500 municipios. Y alrededor de 3,800 pacientes día que tratamos. Bueno, aquí están los programas. Yo pasé por ese slide ayer, pero quería llamar la atención para, miren, los programas creo son bastante parecidos con los programas que manejan ustedes aquí en Colombia. Pero estamos hablando de pacientes agudos, ¿no? Y de verdad que cuando miramos para este slide, vemos principalmente programas de larga estancia, programas de crónicos o de cuidado de crónicos. ¿Dónde están los pacientes agudos? Entonces, yo voy a mostrar que en este momento principalmente están en programas de administración de medicación y también en parte están en programas de internación domiciliaria o hospitalización domiciliaria o hospital at home, como quieran llamar. Pero están dentro de estos programas, lo que es una realidad para nosotros en Brasil y creo que aquí también, mezclado con los pacientes crónicos. Esto es algo distinto de lo que hacen, por ejemplo, en España, en algunos sitios de Estados Unidos, en Australia, que los servicios están separados. O sea, los servicios para los pacientes agudos parten desde el hospital, la mayoría de las veces, y están separados los servicios crónicos. Pero para nosotros aquí en Sudamérica nos toca manejar juntos. O sea que es un reto distinto, pero tenemos quizá todavía más capacidad para tratar a estos pacientes. Bueno, estos no son datos de Home Doctor, son datos del censo brasileño. Y aquí tenemos una muestra del tiempo de estancia de los pacientes. Primero, los pacientes que están en programas de internación domiciliaria, o sea, programas que cuentan con una cobertura de profesional de enfermería 24 horas, 12 o 24 horas. Entonces, claramente, estos pacientes normalmente están en su casa, están en internamiento o internación por un plazo largo, ¿vale? Entonces, nos vemos aquí que la mayoría de los pacientes están más de 3 meses, pero son pacientes crónicos, ¿vale? Pero cuando miramos para esta otra imagen, aquí deberían estar los programas, aquí están los programas más direccionados para paciente agudo. Pero podemos mirar que en promedio la estancia no es muy diferente. O sea que todavía en estos programas, por lo menos en Brasil, en estos programas, los pacientes no alcanzamos a cubrir de verdad los pacientes agudos, sino ponemos ahí pacientes de rehabilitación, pacientes que, bueno, están en hospitalización domiciliaria, pero cuentan con algo de atendimiento. Entonces, esto es el reto para nosotros, realmente traer pacientes agudos para este modelo. Yo les cuento que para mí son 3 los principales motivos por los cuales todavía no hemos llegado a un nivel de cobertura para pacientes agudos como los países que he mencionado a poco. Primero, una justificativa histórica de cómo los modelos fueron creados y fueron desarrollando. Segundo, creo que es un tema de cómo funciona la integración del modelo hospitalario con el modelo domiciliario en Brasil, por lo menos, y creo que en Sudamérica. Y tercero, yo voy a hablar un poco más al final de tecnología. Entonces, nosotros empezamos aquí en el año 94. Parece un año muchísimo lejano, ¿no? Pero empezamos ahí y estos son imágenes de la década de los años 90. Y mira que empezamos con pacientes de crónico que estaban en Brasil, nosotros llamábamos, estaban viviendo en hospital.
O sea, su morada estaba dentro del hospital. Y empezamos trasladando estos pacientes a su domicilio con ventilación mecánica. Y para lo tanto, tenemos que armar redes de oxígeno y todo de aire en casa. Y empezamos de esta manera. O sea, que por 10, 15 años, lo que nos concentramos fue en cuidar de pacientes crónicos. A veces me pregunto si este soy yo en esta ambulancia. No soy yo. Este soy yo. Entonces, creo que esta justificativa es muy importante y tenemos que conocerla para hacer este cambio hacia pacientes, hacia situaciones clínicas más agudas. El segundo aspecto que me parece muy importante es que, por ejemplo, cuando hacemos la comparación con países como España, principalmente Francia, Portugal, Inglaterra, los modelos de atención domiciliaria son generados o nacen desde estructuras hospitalarias. O sea, que son como camas que se van añadiendo a camas ya hospitalarias. O sea, el equipo es compartido con el hospital. Farmacia es compartida con el hospital. Estructura logística, o sea, cosas son compartidas con la estructura hospitalaria. Y en nuestro caso es totalmente separado. O sea, tenemos hospitales y tenemos servicios de atención domiciliaria. O sea, hay dos factores principales que resultan de ese escenario. Primero, nosotros tenemos que contar con una estructura mucho más grande. Claro, porque no podemos contar con farmacia de hospital, tenemos que tener nuestra propia farmacia, nuestra propia logística, equipos profesionales, formación, muchísimo importante. Tenemos que hacerla nosotros. Entonces, por ejemplo, Home Doctor cuenta con un instituto de enseñanza e investigación en atención domiciliaria, que está apartada de servicios hospitalarios, porque tenemos que construir nosotros. Este es el primer aspecto. El segundo aspecto es que, como somos estructuras separadas, la integración es un reto. Porque en comparación, de nuevo, con un servicio español, es muy fácil. A veces el mismo médico ve el paciente dentro del hospital y en su casa. O sea que la integración ya está puesta y nosotros tenemos que construir esa integración y aparte, ahora en este momento, construir una cultura de que la atención domiciliaria no es solamente para pacientes crónicos, sino también para pacientes subagudos o pacientes agudos. Esta cultura no está para nada diseminada entre los profesionales, familiares, entre la sociedad como un todo, ¿no? Bueno, entonces creo que son dos aspectos muy importantes, la historia y también cómo están armados los servicios y cómo está puesta esta falta de integración. Todavía estamos, y ahora voy a intentar traer un poquito de ejemplos prácticos de lo que estamos logrando crecer en términos de hospitalización de pacientes agudos, ¿vale? Yo voy a mencionar 5 ejemplos: antibiótico, terapia domiciliaria, cuadros respiratorios agudos, postoperatorio, que son propiamente servicios para pacientes agudos. Y voy a mencionar un poco de manejo de decompensaciones agudas en pacientes crónicos y también administración de medicamentos especiales. Entonces, a partir de ahora, son experiencias nuestras de Home Doctor, de una compañía privada, ¿vale? Entonces, primero, antibiótico, terapia, o sea, tratamiento con antibiótico en domicilio. Estamos haciendo bastante y creo que bastante bien, porque los pacientes, aparte de ser mucho más cómodo, el riesgo es más bajo y como lo saben todo. En promedio, ingresamos 300 pacientes al mes, nuevos pacientes todo mes, en todo el país.
Claro, requiere una logística y todo con los medicamentos, con personal y todo, pero funciona y funciona bien. ¿Y qué tratamos? Bueno, primero, el tiempo de duración del tratamiento está la mayoría de los pacientes por debajo de 2 semanas, claro, son pacientes agudos. O sea, la mayoría menos de 1 semana o menos de 2 semanas. Pero tenemos también un poco pacientes con una duración un poco más larga, que son los pacientes con osteomielitis. Claro, el tratamiento es un poco más largo. En términos del grupo etario, tenemos la mayoría son adultos, pero tenemos muchos mayores y también muchos niños. Lo que para mí es muy importante, bueno, con un pediatra, claro, pero para un niño es bueno, el ambiente hospitalario es terrible, ¿no? Entonces, poder ser tratado en su domicilio, para mí una maravilla. Entonces, estos son los grupos etarios y las patologías y antibióticos que utilizamos. Más frecuentemente tenemos, ya decía, osteomielitis, infección urinaria, respiratoria, son las principales, y estos son los antibióticos que más frecuentemente utilizamos. El segundo programa que más ingresamos pacientes son los programas direccionados para pacientes con cuadros respiratorios agudos. No hace falta explicar que este programa fue muy impulsado durante la pandemia, claro. Entonces ahí aprendemos cómo manejar, aprendemos cómo desplazar recursos rápidamente, porque no había cama. La gente tenía que ser atendida, tratada en su domicilio, y bueno, aprendimos muchísimo, ¿no? Hoy en día ingresamos más o menos 50 pacientes al mes para programas agudos de soporte respiratorio. Neumonías, EPOC, infecciones virales, bronquiolitis, de nuevo los niños. ¿Y qué ofrecemos? Bueno, ofrecemos de todo lo que haga falta. Oxímetro, oxígeno, ventilación no invasiva y profesionales, claro. Y lo que es muy, muy importante, monitoreo. Porque para pacientes agudos, y aquí empezamos a hablar de tecnología, para pacientes agudos es fundamental que sea empleada un poco más de tecnología en términos de comunicación, monitoreo y capacidad de una respuesta rápida. ¿Vale? Entonces, este es el programa direccionado para pacientes respiratorios agudos. Y el tercer programa que ingresamos más pacientes es el programa de postoperatorio. Entonces, tenemos la mayoría que tenemos hoy en día son pacientes ortopédicos que, bueno, pasan por cirugía y luego se van a casa para completar el tratamiento de postoperatorio. Aparte de ortopédico, tenemos cirugía vascular, cirugía plástica, a veces otras. Entonces, estos son los 3 programas en los cuales estamos ingresando más pacientes con esta característica de agudo. Pero vale, merece la pena contarles que tenemos también, claro, un número muy importante de pacientes crónicos que pueden tener complicaciones clínicas agudas. Entonces, en este caso, deben ser tratados como pacientes agudos. Nosotros, como servicio domiciliario, tenemos que garantizar a las familias una sensación, y no solo sensación, una realidad de seguridad. Los pacientes, ¿por qué se quedan en casa? Se quedan en casa porque están seguros de que el tratamiento se va a ocurrir de la misma manera, quizá mejor que en el hospital. Entonces tenemos que ser capaces de ofrecer una atención o una cobertura muy rápida, muy segura, como si fueran pacientes agudos, aunque sean pacientes en tratamiento crónico. Entonces, claro, tenemos una estructura muy grande para eso. Contamos más o menos 2.500 urgencias domiciliarias por mes. La estructura es muy robusta, claro. Tenemos un centro de comando que está en la capital, en São Paulo, y desde ahí
manejamos todo, manejamos ambulancias, manejamos equipos médicos de emergencia, manejamos control de signos vitales y así funciona. Y lo que les quería contar es que hace 2 años empezamos con una novedad para nosotros, que fue la institución de una sala virtual de retaguardia. ¿Y cómo funciona? Funciona muy parecido con una retaguardia hospitalaria. O sea, cuando vas a una emergencia, por ejemplo, tiene algo y te tiene que quedar, bueno, no sé, algunas horas o días o algo hasta que esté totalmente recuperado. Entonces, lo que hicimos fue algo muy parecido, pero en domicilio. Pero no estamos en todos los domicilios todo el tiempo. Entonces, armamos una sala virtual. O sea, ¿cómo funciona? Los pacientes que son atendidos por urgencias, sea por teléfono, por telemedicina, por ambulancia, y se quedan en su casa, pasan a ingresar en la sala virtual. Y un equipo los están mirando todos los días. Y monitoreando signos vitales y hablando con la familia, a veces hablando con el paciente y haciendo rondas diarias como si fuera una retaguardia hospitalaria, igualito. Y por lo tanto, de esta manera logramos que los pacientes que pasaron por un atendimiento de urgencia sean monitorados por más tiempo y de esta manera evitamos que reingrese al hospital. Al final es esto que buscamos, ¿no? Entonces, funciona muy bien. Aquí estamos añadiendo algunas herramientas de inteligencia artificial, incluso 2 ya están funcionando. Una es para monitoreo de los pacientes a través del teléfono. O sea, una enfermera virtual llama a los pacientes que están ingresados en la sala virtual a cada día y les pregunta cómo le va, cómo está el dolor, cómo está la respiración y todo. Y como es un robot, pero inteligencia artificial, se adapta a las respuestas. Y funciona genial. El segundo incremento de inteligencia artificial aquí está direccionado para los partes médicos, para los reportes del historial médico del paciente. ¿Cómo funciona? Cuando por ejemplo, el médico de urgencia va a tomar contacto con el caso, el sistema de inteligencia artificial arma un resumen de los últimos días, de las últimas evoluciones, de las últimas informaciones, prescripciones y todo, y trae para que el médico pueda hacer su trabajo y analizar al paciente. O sea, tenemos que avanzar muchísimo en estos temas de tecnología, porque creo yo que solamente de esta manera podemos avanzar en pacientes agudos. Eso es solo para enseñarles que cómo hemos logrado disminuir el porcentaje de pacientes reingresados al hospital después que pasó a funcionar la retaguardia virtual. Y por último, solamente comentar que a administración de medicamentos especiales, aunque sea direccionada para pacientes con enfermedades crónicas, como nos enseñó ayer Catalina, con los programas de quimioterapia, la estructura y funcionamiento es muy parecido con los programas de antibiótico. Por eso que para nosotros manejamos juntos. Entonces, tenemos más de 500 pacientes todos los meses en estos programas que cuentan con 4 niveles de atención. Son niveles que están relacionados con el tipo de medicamento que se va a administrar a los pacientes. Este es el listado de medicamentos que estamos administrando en domicilio en este momento. De otra manera, estos pacientes estarían dentro del hospital, pero no, están en casa. Bueno, de verdad que el reloj corre mucho. Sí. O entonces no sé, porque está siempre 0. A veces no funciona, no sé. Bueno, en conclusión,
tenemos muchísimos desafíos, muchísimas cosas que hacer, porque creo que el futuro claramente pasa por una ampliación de cuidados domiciliarios hacia los pacientes, los cuadros más agudos. Esto pasa por modelos, por lo menos, más estructurados de financiación, integración y formación. Y claramente para mí, un aspecto muy importante es el cambio del aspecto cultural. O sea, los médicos, enfermeros, todos los profesionales sanitarios, si pensamos, la gran mayoría no saben lo que puede ser hecho en casa. No saben, no conocen. Tampoco la familia, los pacientes. O sea, tenemos una tarea muy importante que es de cambiar esta cultura. Y el futuro, claro, está ahí para que podamos crecer, podamos ofrecer más atendimiento de calidad para los pacientes agudos y espero que logremos, espero que en los próximos años sea algo que vamos a ver con mucho más frecuencia. Para eso, claramente, como decía hace poco, la utilización de tecnología, no de tecnología como registro, como sistema de logística, pero tecnología más avanzada de monitoreo, de comunicación y de control del paciente. Bueno, es eso. Muchas gracias. Yo creo que el doctor Claudio es colombiano. Lo que pasa es que los colombianos nacemos en donde queremos. Así somos nosotros. Él nació en Brasil, pero él es colombiano realmente.